Hola amigos, bienvenidos a su canal Cuida tu Billete, les saluda Alfredo Morales. La charla que nos convoca el día de hoy, el mito y la realidad de la inversión extranjera. La inversión extranjera dentro del modelo neoliberal es el engrane que permite que el modelo pueda funcionar y que pueda existir a través del tiempo. Y también es el mecanismo por el cual logra sus más oscuros objetivos, que es el saqueo de la riqueza de un país. Empecemos por el mito. Dentro de la teoría neoliberal, la inversión extranjera se vende como el principal fuente de crecimiento económico y de generación de empleo. Es decir, una sociedad que está abierta a los mercados internacionales, aprovecha el flujo de capital externo para fomentar las actividades productivas dentro de su sistema económico y por lo tanto generar empleo y riqueza. Un círculo virtuoso, dicen ellos. Esta inversión la podemos dividir en dos partes. La primera es la inversión extranjera especulativa, que entra y sale de un país sin importar plazos de tiempo, simplemente para aprovechar los diferenciales de tasa de interés o para invertir en acciones de muy corto plazo y retirarse de las bolsas de valores. La segunda parte se llama inversión directa porque es la que afecta directamente el proceso productivo. Pero debemos dividirla en dos partes, esta inversión extranjera directa. Una, porque no toda la inversión directa genera empleo, como dice el modelo, ni genera crecimiento. Por ejemplo, cuando una inversión extranjera llega a un país a adquirir empresas que ya existen, lo único que están haciendo es un cambio de propietario, un cambio de propiedad en la empresa. No se genera ningún crecimiento nuevo, no se genera ninguna nueva plaza de trabajo. Simplemente hay un cambio en la dirección, cambios en las direcciones y cambio de la propiedad de esa empresa. Tenemos varios ejemplos en México muy sonados. Por ejemplo, el más grande de ellos sucedió en el 2001, cuando el grupo financiero Citigroup de Nueva York adquirió el principal banco de México, que era Banamex, año 2001, y por el cual pagaron 12.500 millones de dólares, una cantidad enorme, hablando hace 20 años, ¿no? El segundo nivel de inversión, que sí genera empleo, que sí genera un aumento en la actividad productiva, es cuando esta inversión llega a crear nuevas empresas, crear físicamente un espacio, a rentarlo, a comprar equipo, a contratar personal. Esa es la única parte virtuosa de esta inversión extranjera. Y en México, por ejemplo, el nicho principal de esta inversión extranjera directa que sí genera empleos es el sector maquilador o las autopartes. Sin embargo, tendríamos que ver qué nivel, qué calidad de empleo está generando estos, porque generalmente la maquiladora se caracteriza por generar empleos de muy bajo nivel de pago, muy mediocres, pero este es el nivel de empleo que genera en México la inversión extranjera directa. Ahora bien, decíamos que el modelo neoliberal tiene muchos mitos y uno de ellos es referente a la inversión extranjera cuando se analizan los datos de la inversión en el país. Si uno le preguntara al secretario de Hacienda, ¿cuál fue el nivel de inversión extranjera que recibió México en el año 2018? Le respondería 30,000 millones de dólares. Y el año anterior, 2017, otros 30,000 millones de dólares. ¡Ah, caray! 60,000 millones de dólares. Pues es bastante dinero, diríamos muchos, ¿no? Sin embargo, la contabilidad de Banco de México, que es quien se encarga de hacer las estadísticas financieras
y que además debemos recordar que es el perro guardián del modelo neoliberal, miente mucho. O bueno, nos dice verdades a medias. Si analizamos esos 30,000 millones de dólares que dicen que recibió México en el año 2018 como inversión extranjera directa, nos damos cuenta que está desglosado en 3 partes. La primera de ellas es inversión extranjera directa como tal, y que son 12,000 millones. Ya no fueron los 30, fueron 12. Que otros 12 fueron reinversión de las mismas empresas ya existentes en México. Entonces no es inversión extranjera, porque esa riqueza se generó dentro de la economía, dentro del sistema productivo. No vino del extranjero. Bueno, pero ellos te dicen que sí. Y los otros 8 o 6, pues son movimientos entre las mismas empresas. ¿Ve? Entonces, primera gran mentira. Ya no fueron 30,000, fueron 12,000. Ahora bien, como les decía, esa inversión extranjera directa, pues vamos a descomponerla en la que llegó a adquirir empresas ya existentes y la que llegó a crear empresas que no existían en México. Y yo creo que si le damos, ahora sí que si los despachamos bien, si somos magnánimos con ellos, digamos que una tercera parte de esos 12,000 millones en realidad llegaron a crear empresas nuevas al país. 4,000 millones. Entonces vean ustedes la cantidad de mentiras que se está diciendo al decir, no, llegaron 30,000 millones de dólares en un año. Y en realidad fueron 4,000 millones de dólares si nos ponemos exigentes en la aplicación de lo que dice que el modelo neoliberal es la inversión extranjera, que es para fomentar el empleo, para aumentar la capacidad de crecimiento del país. 4,000 millones en vez de 30. Pero vamos más lejos, porque aquí se descubre uno de los grandes mitos de la inversión extranjera, que es la reinversión de utilidades. Vamos a recordar que el objetivo principal de una empresa privada, el único objetivo de una empresa privada, es la generación de ganancias. No es apoyar la comunidad creando empleos, no es fortalecer al país pagando impuestos, no es nada de eso. Es simple y llanamente la generación de ganancias. Y cuando una empresa genera ganancias, tiene 2 alternativas: lo ahorra o se las gasta. Cuando una empresa ahorra sus ganancias o parte de sus ganancias, se le llama reinversión de las ganancias. Son esos 12,000 millones que están apuntados ahí. Cuando se las gasta, se llama pago de dividendos, es decir, se regresan a los accionistas como una ganancia en efectivo para ellos. Entonces, veamos el caso de Banamex. Banamex en el 2001 llegó a México, fue comprado por Citibank. En 2001 pagó 12,500 millones de dólares. Y a los 7 años, en el 2007, Banamex ya había comprado Aeroméxico. Es decir, reinvirtió sus ganancias para hacerse de más activos, de más empresas. Dice Banamex que más o menos ellos reinvierten 1/3 de sus ganancias. 1/3 de sus ganancias. Quiere decir que las 2/3 partes, bye bye, se fueron. Se fueron a la casa matriz, a Nueva York. ¿Ven? Y ahí está el primer gran demonio escondido dentro del concepto de inversión extranjera. La repatriación de utilidades, de capital. Vamos a aterrizar esto en el ejemplo de Banamex. Cuando alguien tiene mucho dinero, tiene solamente 2 posibilidades. Bueno, 3. Una es guardarlo debajo de su colchón, con el riesgo de que pierda capacidad de compra. Segunda, es ir a abrir una cuenta en el banco y depositarlo ahí, comprar un pagaré, un bono del gobierno y recibir un interés mensual, semestral o anual. Y la tercera es
abrir una empresa o comprar una empresa. En el mundo financiero hay un axioma que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y a menor riesgo, menor rendimiento. Cuando uno pone el dinero en el banco, hay muy poco riesgo de perderlo, porque son papeles garantizados por el mismo gobierno. Entonces el rendimiento es muy bajo. Y si lo ponemos en una empresa, generalmente los rendimientos que se obtienen al invertir en una empresa son muchos más altos de los que te puede pagar el banco. En el año 2001, el bono del Tesoro en los Estados Unidos a 10 años estaban en el 5%. ¿Qué quiere decir? Que los inversionistas de Citigroup de Nueva York vieron en Banamex la posibilidad de que al comprarlo tuvieran un rendimiento por arriba de ese 5%, que les daría depositarlo en su propio banco a través de papeles del gobierno de Estados Unidos. Entonces vamos a hacer el cálculo para no ser muy maloras con ellos. Vamos a pensar que su tasa de retorno sobre esos 12.500 millones de dólares fue del 8%. Nos estamos yendo pero al piso con esta tasa. Un 8% anual sobre esos 12.500 son 1.000 millones de dólares. A la fecha del día de hoy, 18 años después, quiere decir que los señores han ganado 18.000 millones de dólares. Ya recuperaron toda su inversión y siguen siendo dueños del banco. Y van a pasar 10, 20, 30, 40, 50, 200 años hasta que lo sigan teniendo, si las condiciones económicas continúan como están, y cada año van a seguir ganando y ganando y ganando dinero. Ese dinero, como les dije, pueden reinvertirlo, como lo hicieron al comprar Aeroméxico 7 años después, que es una empresa también muy grande, que genera también ganancias, o mandarlo a su casa matriz en Nueva York, como concepto de pago de utilidades, dividendos. Entonces, este es el primer gran diablo que está escondido dentro del modelo dentro del modelo neoliberal a través de la inversión extranjera. Es decir, el capital viene a nuestra economía a sacar rendimientos y a llevárselos del país. Esto tiene una connotación de problemas de tipo de cambio, porque ellos trajeron 12.500 millones de dólares, que ojo, solamente pagaron en cash, en efectivo, la mitad. La otra mitad la pagaron con papeles, con acciones. Y se están llevando año con año cerca de 1.000 millones de dólares a su país. Eso quiere decir que trajeron 12.000 y se están llevando 1.000 cada año. Ahorita ya se llevaron más de esos 12.000, ya se llevaron 18.000. ¿De dónde salieron esos dólares? El gobierno tiene que buscar la forma de conseguir esos dólares, porque acuérdense que Banco de México les garantiza transformar sus pesos a dólares en cualquier momento. Entonces el problema lo tiene Banco de México, lo tiene el gobierno, lo tiene el pueblo de México, de estarles subsidiando a estos señores, conseguir los dólares a cualquier precio para que ellos se los puedan llevar del país. Primer gran objetivo, primer gran realidad de la inversión extranjera en el modelo neoliberal. El saqueo que hay por parte de estas empresas de la riqueza generada por esa sociedad. Y si nos basamos en la tabla que dice Banco de México, que fueron 12.000 millones de dólares que se reinvirtieron, entonces queremos asumir que si es una tercera parte y que si todas las empresas extranjeras reinvierten una tercera parte y las otras 2 terceras partes se las llevan del país, cada año estarían saliendo del país más de 20.000 millones de dólares por concepto de pago de utilidades. ¿Qué economía aguanta eso? Es decir, invierten 10 y se llevan 1.000 millones cada año. Entonces, este es un gran problema que enfrenta México, no solamente porque necesita conseguir los dólares,
sino porque la riqueza que se genera en el país empieza a desaparecer poco a poco. Se empieza a ir a otros países, a Estados Unidos, a España y a Canadá, que son las 3 principales fuentes de inversión extranjera directa. Estados Unidos, España y Canadá. A través de la banca, de las mineras, de las automotrices, etcétera, etcétera, etcétera. El otro ejemplo, de inversión extranjera directa que no generó empleo es Walmart. Walmart llegó a comprar una cadena de tiendas muy importante en México que se llamaba Aurrera. No creó ningún empleo. Y el dinero que llevó seguramente ya lo recuperó y sigue sacando dólares de allá. Entonces es una sangría que tiene el sistema económico muy grande y que tarde que temprano eso va a socavar el crecimiento de un país. El segundo demonio, la segunda realidad que tiene la inversión extranjera es el acrecentamiento de la dependencia tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa extranjera cuando va a México, ya sea a comprar una empresa que ya existe o a crear una nueva, lleva sus cuadros de ingenieros, de tecnología, desde sus matrices, desde sus plantas en Estados Unidos o en Europa, y las instala allá. ¿Sí? Por ejemplo, las automotrices. Las automotrices no hacen los motores en México, que son el corazón del automóvil, lo que más vale. No, los motores llegan de Alemania, por ejemplo, para Volkswagen o para Audi. Y las otras partes llegan de China y las otras partes llegan de no sé dónde y de Brasil y lo arman en México. No generan en México tecnología propia. Las empresas extranjeras no crean tecnología en nuestros países. Las importan de sus países de origen. ¿Por qué? Porque es lo más caro. Y además lo meten ellos como costo de producción. Aumentan el costo de producción porque las patentes pagan un dividendo, pagan una ganancia. Así como se le paga un interés al banquero por prestar el dinero, o diríamos al dueño del edificio una renta, también las patentes cobran derechos por su uso. Y si esa patente la tiene registrada Volkswagen de Alemania, al hacer los coches en México, les cobra una patente, aunque sea de la misma empresa, y eso hace que su costo de producción aumente, y por lo tanto sus ganancias bajen, y por lo tanto su nivel de impuestos que paga es menos. ¿Ven? Y además, eso genera, vamos a dedicar un capítulo especial sobre Volkswagen, porque es muy interesante y es muy aleccionador de la propuesta que queremos hacer. Pero la dependencia tecnológica se vuelve crónica con la inversión extranjera, porque ellos no están interesados en que en México se genere tecnología propia, que no madure los campos de tecnología, porque ellos llevan la tecnología para allá. Por eso es que las universidades en México, como la UNAM, el Politécnico, que son los principales centros de producción tecnológica, de invención, están completamente desligados de la industria productiva de México. ¿Sí? No hay ese vínculo como lo hay, por ejemplo, en Europa o como lo hay en Estados Unidos, de las universidades con las empresas privadas. Aquí un ingeniero acaba la carrera y ya tiene 4 ofertas de trabajo esperándolo. En México un ingeniero acaba su carrera y se va a tener que ir a vender tenis al tianguis porque no hay nadie que lo contrate. Ese es el drama que estamos viviendo en las universidades públicas. No hay un vínculo entre la creación tecnológica y las empresas, las grandes empresas en México, porque no les interesa, porque a ellos les interesa importar la tecnología de sus centros tecnológicos en Europa o en Estados Unidos, porque eso les hace disminuir la utilidad que le van a reportar al gobierno mexicano. Y además
porque los hace más importantes al ser centros de producción tecnológica en Estados Unidos, en Europa, en Japón. ¿Ok? Entonces, el mito es de que la inversión extranjera, a manera de resumen, la inversión extranjera, el modelo neoliberal, nos lo vende como si fuera la última Coca-Cola del desierto, dice el doctor Rafael Correa Delgado. Nos lo venden como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Y es falso. Es un espejismo. Nos dicen que va a generar crecimiento, que va a generar empleo, que va a traer un círculo virtuoso de riqueza. Es falso. Lo que hace es saquear a nuestras economías a través de la fuga de dinero, del pago de dividendos, de reinversión de capital. Vamos cada día perdiendo más nuestras empresas. Los empresarios nacionales cada vez tienen más competencia, tienen menos oportunidades para crecer, y para ellos es preferible quizás vender ante un panorama de incertidumbre y de poco apoyo por parte del gobierno. Entonces, el crecimiento de la propiedad de extranjeros en México, por eso ha llegado a niveles altísimos. Y esto se traduce en mayor salida de dinero, de dólares, de nuestra economía, que es riqueza generada en México, que se está mandando al extranjero a través de pago de dividendos. Y como decía yo, de una dependencia tecnológica cada vez mayor del resto del mundo. Y estos son temas fundamentales, porque vamos a tocar estos dos temas a la hora que planteemos nuestra propuesta de política económica para la Cuarta Transformación. Entonces, parece que he cubierto todos los temas. Inversión extranjera, mitos y realidad. El mito, que va a hacer crecer al país, que va a hacer crecer a la economía, que va a dar empleo. La realidad es que no, es todo lo contrario. Es una fuente de saqueo de nuestra riqueza y una de las provocadoras de las causas de que tengamos una alta dependencia tecnológica y que no se genere tecnología propia en el país. Y la que se genera en los centros de educación, como el Politécnico o la universidad, se queda en las aulas, no sale. Entonces, aquí vamos a dejar la plática, vamos a trazar quedó el video en casi 15 minutos, y nuestra próxima charla va a versar en dos temas, análisis de caso, Volkswagen y Mondragón. Ya lo verán, muy interesante. Gracias por su atención, suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima ocasión.